Saludamos a nuestro último invitado respecto a lo que hemos estado hablando durante esta jornada, nuevo gobierno, esta nueva administración. Lo vimos desde el rol de la mujer que tiene en este gabinete liderado por 14 mujeres. También lo vimos desde el ámbito de la cultura y queremos hablar respecto al programa de gobierno de Gabriel Boric. Para eso nos acompaña Cristóbal Cifuentes, abogado de la Universidad Adolfo Ibáñez, magíster en Dirección y Gestión Tributaria. ¿Cómo estás, Cristóbal? Un gusto. Un gusto, Constanza. Buenos días. Sí, lo que se nos viene, bueno, llevamos poquitos días respecto a la nueva administración, pero hay harta promesa, hay harta propuesta y hay harta esperanza respecto a todo esto. Una de ellas tiene que ver en materia económica, sueldo mínimo, reducción de horas, que se viene para muchos compleja la situación respecto a lo que estamos viviendo, como señalábamos anteriormente, en materia internacional, pero lo que estamos viviendo también en materia nacional. Sí, está todo relacionado en materia económica, o sea, todo lo que está sucediendo sin duda afecta, y además con todo sobre todo a las pymes, todo lo que viene de hace años, el estallido social, los efectos también de la pandemia. Muchas empresas están con esta facilidad de que se les dio de pagar, de postergar el IVA, y lo postergaron y eso ahora es una deuda tributaria que eventualmente no pueden pagar. Y más estos proyectos que vienen ahora de la reducción de 40 horas, la reforma tributaria, porque el programa es ambicioso, el programa de Gabriel Boric, y eso se tiene que financiar de alguna forma. Y para eso también se plantea una reforma tributaria que pretende recaudar 5 puntos del Producto Interno Bruto, que serían alrededor de 8.000 millones de dólares. Entonces estamos hablando de que todo lo que se hizo, toda la promesa en campaña se tiene que financiar. Y además tenemos la propuesta de salario mínimo que pretende llegar a fines de este año a 400.000 pesos y a fines del gobierno a 500.000. Sí, y ahí quienes son los más preocupados, evidentemente son las pymes, el motor del país también en ese sentido, que se puede hacer complejo, y eso es lo que se busca, cómo llegar a un equilibrio, porque sabemos que grandes empresas pueden llegar a eso y es lamentable que no lo hagan, y ese es el cuestionamiento que muchas veces se hace, que empresas que pueden hacerlo aún no lo hacen y se va a tener que ver obligado debido a esta medida. También el cambio que se pretende hacer, Servicio Interno de Impuestos, con quien está a la cabeza de eso, evidentemente va a generar cambios y respecto a esa materia, pero no solamente en lo económico tiene hartos desafíos esta nueva administración, en lo social, en lo cultural, pero también en lo que tiene que ver con las pensiones, algo que estuvo lideraban las pancartas en octubre del 2019 y todo lo estallido social respecto a las AFP. Sí, hay una propuesta, ahí no hay tampoco acuerdo en el mismo equipo previsional del gobierno de Boric. Hubieron 3 propuestas diferentes de cómo se va a eliminar el sistema de AFP, que es lo que se pretende básicamente, de cambiarlo por un tema de previsión más de reparto, un sistema de reparto propiamente tal, y incorporar distintos elementos. También un mejoramiento de las pensiones, por supuesto, que es lo que se abarca a futuro, porque cuando se cambia un sistema previsional no se pretende mejorar las pensiones de quienes ya están jubilados, sino que para eso existen otros mecanismos, como ya lo vimos con la pensión garantizada universal, que es la última reforma que hizo el gobierno de Piñera, y que también se hizo ahí una reforma tributaria para financiarla, y que con el gobierno de Gabriel Boric se pretende aumentar ese valor de 185.000 pesos, llegar a 250. Ahí tenemos un tema para mejorar las pensiones de quienes ya están jubilados, pero cuando hablamos de una modificación de un sistema de pensiones, estamos hablando de quienes se van a pensionar a futuro. Y ahí también hay distinta discusión de cuánto es el porcentaje que se tiene que aumentar la cotización, porque para mejorar las pensiones de quienes van a jubilarse a futuro, se sabe que la actual cotización es insuficiente y se habla de aumentarla a un 16%, se habló en el anterior gobierno, ahora se habla de un 18%, y además está ahí la situación de qué iba a pasar con los que están actualmente en el sistema de AFP. ¿Van a tener una elección de cambio o están obligados a cambiarse, o qué va a pasar con su
con sus montos que están actualmente en tema de AFP. Entonces es una discusión que se viene y va a ser también una de las primeras prioridades también de este gobierno. Sí, Cristóbal, respecto también a este programa de gobierno que fue reformulado ya en segunda vuelta, evidentemente con los cambios que significaban de robustecerlo, en un poquito más de 200 páginas, con diversas áreas, enfocado en lo medioambiental, la equidad de género, en temáticas económicas, como lo hemos estado hablando, de previsión. Y tú lo señalabas y otros expertos lo han señalado, también es un programa bien ambicioso. Algo que se le criticó bastante a la administración anterior es respecto a que cumplió un 42% del programa en este segundo mandato de Sebastián Piñera. Respecto a todo lo que significó también estallido social, pandemia, etcétera. El tener este programa tan ambicioso en ese sentido, lo que significa poder llegar a un avance, que es lo que uno espera. Evidentemente todos esperamos que se logren avances, sobre todo en esas materias tan importantes, pero lo que significa también, sin tener el conocimiento de lo que va a pasar con la convención. Porque es un programa que va en paralelo a otro tema complejo que estamos viendo como país. Exacto. Por eso, de hecho, Gabriel Boric, o sea, ya dentro de la primera entrevista que dio, él ya dijo que la constitución que salga, o sea, no va a ser, hay que aprobarla sí o sí, porque el programa de él viene de la mano con la aprobación de la nueva constitución. Claro. Si gana el rechazo, el gobierno de Gabriel Boric termina. O sea, yo lo digo así de manera responsable, que si no se aprueba la nueva constitución, el gobierno termina, porque queda también una incertidumbre jurídica de qué es lo que va a pasar, qué constitución va a tener. Con la actual constitución difícilmente van a poder realizar las reformas que se pretenden, porque estamos hablando de una constitución que viene a cambiarlo todo, viene a cambiar el sistema de régimen político, viene a cambiar la distribución de poder entre la capital y las regiones, viene a cambiar un tema de garantías constitucionales amplísimo, entonces, que viene a establecer hasta ahora una especie de un congreso unicameral, de un sistema político donde el presidente tiene menores facultades y donde se establece también otras figuras también que lo acompañan con un peso distinto. Entonces estamos hablando de que sin esa constitución todo lo que el programa o gran parte del programa va a tener que restringirse a hacer lo que es posible, teniendo en consideración de que si se aprueba la nueva constitución debiera haber elecciones para ver la nueva Cámara, el nuevo Congreso plurinacional, como se menciona, y desaparecería lo que es la Cámara de Diputados y el Senado, donde actualmente el gobierno no tiene mayoría, donde va a tener que negociar la reforma tributaria, que va a ser la primera que va a ingresar, va a tener que negociarla con sectores de la exconcertación o nueva mayoría, y va a tener con el Partido de la Gente, que también está en la Cámara de Diputados, y donde en el Senado están 50 y 50. Sí, es importante en esa materia, y también algo relacionado con el medio ambiente, que ha sido bien cuestionado respecto a acuerdos que no se firmaron, que ahora también Gabriel Boric dijo firmar. Lo que se viene en esa materia va muy de la mano, como tú señalas, con la convención, con el foco que se le está dando a una convención, a una constitución, bien digo, más pensando en nuestras raíces también, que si no podemos dejar de lado lo que está pasando en materia de escasez hídrica, lo que está pasando en materia de cambio climático en general. Sí, el tema medioambiental está complejo, o sea, se sabe que va a haber, o sea, se dice que las reservas duran alrededor de muy poco tiempo, un par de meses. Si no llueve en este invierno, sobre todo en la zona central del país, sí, entonces, antes ya de la propia aprobación de la Constitución, ya el gobierno va a tener que tomar algunas medidas referente a este cambio climático que está afectando, esta sequía también. Ya
no olvidemos, si no tenemos conciencia, hay zonas del país en que ya tienen restricción horaria del uso del agua. Sí. Entonces, a nosotros no nos toca todavía porque, gracias a Dios, vivimos en un sector o en una región donde todavía no tenemos escasez a ese nivel, pero hay lugares en que ya es una realidad y ya debiera eventualmente o podría eventualmente llegar esta situación a Santiago. Referente también al mismo tema de tratados que no se firmaron en la administración anterior, está el tratado de Escazú, que es bien raro porque eso Chile lo promovió en su momento, fue uno de los impulsores de este proyecto, y ya una vez que el tratado debía ser ratificado, no fue ratificado por Chile. Esta administración pretende ratificarlo y que va en la dinámica también de cuidado del medio ambiente, pero eso va a ser una prioridad porque no se enfrentó anteriormente, no se tomaron las medidas correspondientes, y es un tema que ahora nos explota en la cara a todos como país y que el gobierno va a tener que enfrentar. Sí, y sabes, hablando de medio ambiente, estábamos hablando económico, pero es como un fierro caliente esto. Son tantas temáticas importantes, porque se me viene inmediatamente a la cabeza y quizás podría haber sido lo número uno: salud, en cuanto a su programa y lo que está pasando actualmente en medio de la pandemia, que hay una deuda histórica en cuanto al sistema de salud público y que buscan cambiar eso. Educación, otro, y bueno, que él tiene la experiencia también del movimiento estudiantil del 2011 y todo lo que significó esa lucha, y que esa lucha ahora está él desde el otro lado. Pero que también dentro de los simbolismos que hemos hablado durante el programa de hoy, poner titular de la cartera de educación es un simbolismo bien claro respecto a los cambios que se quieren hacer, que sea un profesor de aula y no un abogado u otra carrera como ha sido en otros casos en administraciones anteriores. Claro, sí, es un simbolismo, pero el tema no es por defender un poco al gremio, pero el tema acá que todo lo que es el manejo del Estado, de la administración del Estado, y ahí hacen un rol muy importante los asesores, tiene conocimientos de derecho administrativo. O sea, si una mala resolución o un mal decreto por parte también de cualquier ministerio puede ser objetado por la Contraloría General de la República. Entonces, ahí la importancia también de los asesores del gobierno para que no ocurran estos bochornos. Y como dices tú, el tema de educación también es una problemática del regreso a clases presencial de los alumnos luego de 2 años de pandemia y el retroceso que eso significó para ellos. O sea, y también cómo afectó a los docentes. O sea, no solamente el que no tuvieran clases de aula, los alumnos los afectó a ellos, implicó retroceso, sino que también implicó un estrés para los profesores. O sea, yo siendo profesor universitario, el año pasado que tuve clase online y este año ya de manera presencial, noto la diferencia. Entonces me imagino para quienes tienen clases en nivel básico y medio, de la diferencia y también de las problemáticas que se les presentaron y todo lo que ahora viene. Entonces se provoca ahí un tema educacional y no sabemos cuánto se retrocedió en pandemia y que cómo se toman las medidas para avanzar también en conocimiento, siendo ya que el sistema educacional chileno o el conocimiento de los alumnos es muy por debajo de los países de la OECD. Y bueno, además de todo eso y de todos los problemas que tú mencionaste, está el tema migratorio y el de seguridad pública. O sea, es un gobierno que tiene un fierro caliente por todos lados. Sí, es que por eso voy dando los temas y pensando, no, es que ¿cuál le tiene mayor prioridad? Porque uno empieza, chuta, migración norte, Araucanía, lo que ocurrió el día de ayer con la ministra Siches, y podemos seguir, suma y sigue. Pero haciendo la raya para la suma, como se dice, Cristóbal, respecto a este programa de gobierno, en lo que se espera, llevamos poquitos días de esta nueva administración, esperar hacer un balance a los primeros 6 meses. Sabemos que el primer año de cualquier administración es compleja porque vienen con fondos del año pasado, con cómo se programó este año. Es justo hacer un balance el primer mes, el 6º mes, al año, a los 2 años, respecto a tanta problemática que tenemos actualmente como país.
Sí, es que aquí este es un gobierno, podríamos decir, atípico en tema de los plazos. Vamos a tener una votación de una nueva constitución, de aprobar o rechazar una nueva constitución en un plazo ya de 6 o 7 meses. Entonces, no es mucho el margen que tiene el gobierno para demostrar resultados. O sea, si habláramos de un gobierno normal, ya esperaríamos el primer año a que dé su balance los primeros días de junio, como lo ha hecho las administraciones anteriores. Pero estamos hablando de un gobierno que tiene la presión de mostrar resultados porque básicamente su programa de gobierno va de mano de la nueva Constitución. O sea, si no se muestra resultados, se podría, y ellos aspiran a que se apruebe esta nueva Constitución, se vería seriamente afectado. Sí, claro, vamos a ir haciendo los análisis correspondientes ya a medida que vayan pasando los días, las semanas y bueno, lo que se espera también con las autoridades regionales, que hay que ir viendo también cómo van a ser designadas. Cristóbal, un gusto que nos hayas podido acompañar acá en el matinal. Gracias. Siempre juntos y que tengas una excelente jornada. Igualmente, Constanza.